La caída abrupta de los precios del petróleo no tiene parangón, no tiene precedente en la historia mundial desde su aparición allá en las primeras de cambio del siglo pasado. Grandes reservorios en Estados Unidos, Venezuela, norte del África y el Medio Oriente. Hasta el día de hoy no hay precedente de que se hayan producido precios negativos donde los productores tienen que pagarle a las almacenadoras de crudo para mantener su productividad. Es decir, precios que han impactado enormemente a la economía de los países productores, pero también las economías de los países consumidores. Y lo digo porque esto ha venido a ser como un acelerador de partículas que ha dado al traste con toda la economía mundial, sobre todo la economía de los centros capitalistas. Me refiero especialmente a la de Estados Unidos y a la de países como Rusia y los del Medio Oriente, grandes productores históricos, vasallos de Estados Unidos. Me refiero a Arabia Saudita. Sabemos que desde la quiebra del Bretton Woods, allá con Richard Nixon en los años 70-71, el dólar pasó de ser una moneda fiduciaria respaldada en oro en aquel momento para ser respaldada en los petrodólares, es decir, en el petróleo y en las más de 800 bases militares que comenzó a desplegar Estados Unidos por todo el mundo. Ese ha sido realmente el petrodólar o el petróleo producido en el Medio Oriente y el norte del África, pero sobre todo en el Medio Oriente, el mayor respaldo que ha contado el dólar hasta el día de hoy. Una gran extorsión que llevó a cabo los Estados Unidos desde los años 60, 70, con aquellas petromonarquías donde están obligadas ellas a vender su petróleo por dólares. Y el resto de los países consumidores del mundo a adquirir dólares para poder comprar el petróleo en esos países. Pero cuando se rompe esta verdad, esta realidad, y el dólar, o mejor dicho el petróleo, ya prácticamente no cuesta nada, entonces comienzan estas partículas aceleradas a chocar en este gran colisionador de drones y vienen a darnos muchas lecciones políticas importantes. Lo primero es que, además de esta razón de quiebra económica que experimentan los productores, está llevándose adelante la quiebra de la mayor economía mundial, porque por más dinero que sigan imprimiendo Estados Unidos para salvar esta absurda realidad, por más dinero que imprima la Reserva Federal de los Estados Unidos, los bancos, que se utilicen para salvar a los bancos de ese país y poder salvar a las industrias, especialmente a la mayor apuesta que había hecho Estados Unidos sobre la industria que emplea el método fracking, la ruptura hidráulica de las rocas de lutita para la extracción, para la extracción del petróleo y el gas, el shale oil, también llamado así. Hoy no podrá servir de mucho, porque todas estas empresas que necesitan, sobre todo las estadounidenses, que necesitan un petróleo por encima de 40, 50, 60 y hasta de $80 para ser rentables, hoy se han venido a la quiebra. No servirá de nada la impresión, la inundación del mercado, del billete verde, ya sin nada que pueda sustentarlo para poder salvar esa economía. El dólar, el petrodólar se ve golpeado, pero también las industrias fundamentales para la extracción de este tipo de petróleo en los Estados Unidos, todas hoy han quebrado. Y no podrán, repito, la inundación de divisas no podrán servir para salvarlas. No podrá servir esta estrategia de mucho para los Estados Unidos. Quizás sí, imprimir unos cheques de $1.200 y repartirlo entre el pueblo, que no tendrá más que esto para salvarse de una pandemia que ha venido a generar también en los Estados Unidos una crisis humanitaria.
donde sabemos no existe un sistema de salud público que le permita al pueblo estadounidense cubrir de forma gratuita su enfermedad. $35,000 se estima la posibilidad de cubrir los gastos médicos en ese país por el ciudadano estadounidense, y un cheque de $1,200 no valdrá de nada. Lo que quiere decir todo esto es que la pandemia ha venido a acelerar los cambios geopolíticos mundiales que ya vienen experimentando, y aquellas economías, fundamentalmente China, Rusia y otros países también en Europa, pero sobre todo en el sur, que han venido respaldando su economía en el oro, podrán tener de cierta forma algún colchón que le permita sobrevivir en estas aguas muy tempestuosas. Lo digo ¿por qué? Porque también incluso el mercado del oro se ha visto duramente golpeado por la falta de vuelos comerciales. Y esto evita o ha imposibilitado la llegada a estos mercados, sobre todo China y Rusia, de este mayor respaldo con el que han contado. ¿A dónde llegará esto? Nadie conoce a dónde llegará. Lo cierto es que está generando cambios muy importantes en la economía mundial, en la geopolítica mundial, que nada podrá servir para aguantar, para salvar esta economía.